familia, buenos días. Qué gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo un tiempo juntos. Gracias por conectarse con nosotros cada mañana. Pues quería recordarles a ustedes que cuando compramos un auto o una casa, en el caso de un auto, pues tenemos que estar reparando, haciendo mantenimiento frecuente, porque se desgasta, lógicamente, se desgastan sus llantas, hay que cargarle combustible, hay que cambiar de aceite, el aceite del motor, el aceite de la caja de cambios, etcétera. Igual en el caso de nuestras habitaciones, de nuestras casas, las viviendas, pues necesitamos también hacer algo de mantenimiento rutinario y mantenimiento que hacemos más profundamente cada cierto tiempo. Pues hace unos días atrás yo tuve un viaje hacia la costa, fui a la playa manejando mi auto y de pronto de regreso comencé a notar un sonido algo raro, un sonido que era un poco más fuerte del normal. Entonces me puse a revisar y claro, una parte del tubo de escape había estado rota, desgastada y obviamente ya no pude hacerlo yo. Ya no pude repararlo, entonces me tocó ir al taller del maestro que conozco y pues cambió un pedazo del tubo de escape y solucionó. Pero no fue todo, el rato que quitó el escape pues vi que algunos accesorios estaban muy desgastados también, a punto de colapsar. Entonces se aprovechó para hacer el cambio y la reparación, la restitución de algunos accesorios, como digo, para que el carro siga funcionando de la mejor manera. Espiritualmente nos pasa a nosotros lo mismo. Necesitamos ser renovados frecuentemente. Necesitamos hacer un mantenimiento espiritual frecuente, porque nuestro espíritu puede irse debilitando. Quizás nuestra alma va tomando lugar en vez de nuestro espíritu porque se va enfriando. Es como cuando están los carbones encendidos juntos, pues se van a mantener encendidos, pero cuando uno está fuera, un carbón sale fuera de la hoguera, pues se va enfriando solo. Y quizás nosotros también en este tiempo, pues entendemos de que muchas veces tenemos dificultad de conectarnos, de estar presencialmente con muchas personas y tendemos a enfriarnos. Igual que en el ejemplo de mi auto, hay que aprovechar las circunstancias para hacer una renovación total. Quizás este tiempo de crisis, este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena nos ha servido para hacernos un autoexamen y poder recuperar o corregir todas las circunstancias que nos estén agobiando espiritualmente. Un buen tiempo para conectarnos con el Señor. Pero la pregunta es, ¿necesitamos ser renovados? ¿O quizás necesitamos nuevamente tener el poder de Dios en nosotros? Pues yo creo que sí. Frecuentemente necesitamos conectarnos con el poder de Dios y buscar un avivamiento personal, pues las crisis son las mejores oportunidades para que tú o yo podamos nosotros tener un nuevo contacto con el Padre de los cielos. Pero claro, no podemos hacerlo solos. Tenemos que hacerlos con el poder del Espíritu Santo. Igual que en el ejemplo de mi auto, pues tenemos que ir al taller del maestro de maestros, para que Él a través de su Espíritu Santo nos llene nuevamente de su poder, de su gracia, de su misericordia y poder seguir acercándonos hacia Él. Necesitamos una renovación personal, una renovación espiritual, quizás arrepentirnos de nuestras faltas, quizás perdonar a alguien, tomar el poder de Dios, como decíamos, para que nosotros podamos tener una vida plena. Mira, la palabra de Dios nos da varios ejemplos y varias frases que podemos tomar ahora para reforzar esa renovación espiritual de que estamos hablando. Por ejemplo, el Salmo 51, versículo 10. Permíteme leerlo, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor puede crear un corazón limpio si es que tú estás a su expectativa, si es que tú estás con un espíritu en donde está enchufado con el Espíritu de Dios y poder seguir adelante. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice algo similar también. Dice: oh Señor, he oído tu palabra.
La primera condición, siempre hemos dicho que las promesas de Dios vienen condicionadas y la condición es haber oído la palabra en este caso. Repito, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Mira, ¿no es actual esta palabra? ¿No te parece que cobra actualidad? Pero la condición es haber oído la palabra, haber tenido temor del Señor, y el Señor aviva la obra en medio de estos tiempos que no son los mejores. En medio de los tiempos hazla a conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Por supuesto, la misericordia del Señor, que es nueva cada día, estará siempre con nosotros. Y te puedo leer otro pasaje adicional que está en Isaías capítulo 40, versículo 31. Dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Esperamos en el Señor o estamos basándonos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia voluntad? Nuevamente acudo al ejemplo del auto. El tubo de escape estaba roto por el desgaste, por algún golpe o no sé por qué razón. Yo solo no podía hacerlo. Por mi propia voluntad, por mi propia fuerza, no podía hacerlo. Necesitaba alguien especializado, con herramienta especializada, para que haga esa función de reparar, renovar el auto. Y así lo hicimos. Igualmente, en esto dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas, no las mismas de antes, nuevas fuerzas. Y las nuevas fuerzas son mucho más grandes. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como siempre lo decimos, querida familia, la promesa de Dios tiene una condición, y la condición es esperar en el Señor y obtener las nuevas fuerzas. Esperar en Él, pedir a Él en su tiempo, y eso es lo que les animo esta mañana para hacerlo. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nuevamente, no es por nosotros, no es por lo que hemos hecho, es por la misericordia del Señor, nada más por eso, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mira tú cuántas veces repite la palabra de Dios de que debemos reparar y renovar nuestras fuerzas, de renovar la relación con Dios, de tener un avivamiento personal. ¿Cómo lo logramos? Esperando en el Señor, pidiéndole al Señor, teniendo contacto con el Señor, acudiendo al taller de maestros, para que Él con el poder de su Espíritu Santo renove nuestras fuerzas. ¿Estás esperando en el Señor? ¿Estás pidiéndole al Señor un avivamiento tuyo? Nosotros necesitamos un mantenimiento espiritual. No te quedes solo. Conéctate con tu Creador. Conéctate con la iglesia más cercana que tengas a tu lado. Pues necesitamos ser cubiertos por ese poder de Dios. Necesitamos ser apoyados por las personas que conocen y están más cerca de Dios, para que guíen nuestros pasos y recibir consejo de parte de ellos. Por eso esta mañana te digo, entra al taller del maestro. Él te puede ayudar. Y esta oportunidad de pandemia es la mejor para sacar y aprovechar una buena relación con nuestro Creador. Que el Señor te bendiga y que tengas un lindo día.